Mensajes de salvación para leer. Número 43. Título del mensaje. Cuando Dios nos envía. Los detalles. A veces Dios nos envía a donde no deseamos ir, pero es precisamente allí donde seremos medios de bendición para muchas personas. Vemos en Jonás, en el libro de Jonás en la Biblia, cuando Dios le envió a predicar a Nínive, rotundamente él no quería hacer esta tarea que Dios le encomendó. Dios le dio instrucciones a Jonás de ir a Nínive y advertir a la gente de su destrucción inminente si no se arrepentían. Pero en vez de hacer la voluntad de Dios, Jonás quiso hacer la suya propia. Pues tal como sabemos bien de esta historia, Jonás trató de huir de Dios y de su encargo dado por Dios. Sin embargo, Jehová es un ser que no deja escapar a nadie, y no permite que su voluntad quede sin hacerse, si ese es su propósito. Por tanto, Dios enseñó una lección a Jonás en la forma más difícil. Por eso, finalmente Jonás tuvo que hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia, nosotros también, como Jonás, huimos de las responsabilidades que se nos han dado o hemos adquirido. Dios no quiere forzarnos a que hagamos su voluntad, pero muchas veces con nosotros, Dios actúa como hizo con Jonás, porque Él sabe que, si no hacemos lo que debemos hacer a su voluntad, a la larga será un problema para nosotros. Sin dudas, Él nos ama, y la voluntad de Dios para la humanidad es buena y noble. Pero nosotros, a través de los siglos hemos tenido la tendencia de actuar de acuerdo con nuestros propios planes, los cuales nunca serán correctos, si Dios no los acepta. Por otro lado, tenemos un caso opuesto al de Jonás, y es con referencia a lo que sucedió con Abraham. Este gran siervo de Dios originalmente era de Ur de los Caldeos, la cual se encontraba en el sur de lo que hoy es Irak. Ur era una ciudad sumeria muy próspera, antes y después de los tiempos de Abraham. La educación en esa ciudad estaba bien desarrollada y los estudiantes aprendían a leer, a escribir, y a hacer un poco de aritmética. Algunos cristianos creen que Ur tenía una librería bien extensa, y que fue ahí donde Abraham obtuvo su educación. Ur era una ciudad muy importante, porque sus habitantes tenían un gran comercio con otras ciudades, y por eso el comercio estaba en una cúspide, principalmente debido en parte a la industria mercantil. Allá en Ur, se podían encontrar ídolos en las paredes de la mayoría de las casas. Así que el trasfondo de Abraham era el de un idólatra. Pero desde Ur, Abraham comenzó a seguir el mandato de Jehová, el Dios verdadero, y el mandato era el de abandonar ese lugar e ir a una tierra que nunca había visto antes. Él respondió al llamado de Dios por fe, y se fue de Ur, aunque no tenía ninguna certeza visible de su futuro. De hecho, todas las circunstancias parecían estar en contra de su salida de Ur. Hebreos 11:8 en la Biblia, de Abraham, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por insistencias de Abraham de irse, Taré su padre quiso no dejarlo ir sin él, y por eso Taré decidió irse junto con su hijo Abraham, con Lot, un sobrino de Abraham, y con la esposa de Abraham. Pero solo llegaron hasta la mitad del camino. O sea, hasta la ciudad de Harán, donde Taré, con el tiempo, murió en esa ciudad. Abraham estaba bien cómodo. Él no tenía muchas necesidades físicas o materiales,
inclusive, en Génesis 13:2, la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Pero un gran cambio estaba cerca, ya que Dios tenía otro propósito con su vida. Aquí podemos decir con toda confianza que cuando más cómoda y más completa aparentaba la vida de Abraham, Dios lo llamó a que dejara esa comodidad y esa seguridad y que se fuera donde Él quería que fuera. Entonces, nosotros podemos decir que la fe de Abraham estaba bien fundada. Cuando Dios interviene en un seguidor de Jesucristo, lo mejor que puede hacer es establecer una fe totalmente fundada en Dios. Porque cuando esto sucede, la persona de seguro va a triunfar en todo. ¿No es así también como debemos nosotros actuar, cuando Dios nos manda a hacer algo que parece ir en contra de todo lo que parece natural? Nosotros podemos estar seguros de que había una parte de Abraham que quería quedarse en Harán, o tal vez quería mudarse de nuevo al hogar en el que vivió en Ur, donde se casó con su esposa y donde toda su familia podía estar junta. Pero, así como Abraham, que escuchó la voz del Señor, así debemos nosotros actuar. En Abraham, muchos de sus actos de fe estuvieron en contra de lo que él sentía que era lo natural, pero confió en Dios para alcanzar un mejor triunfo. La fe siempre da lugar a una obediencia radical. Abraham decidió confiar en Dios, y Dios lo bendijo sobreabundantemente. El capítulo 12 de Génesis nos presenta la historia del llamamiento de Abraham. Dios habló a Abraham, en el versículo número 1 y en los dos que siguen, diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. Nosotros podemos decir que de esta sola promesa se derivan todas las escrituras en la Biblia. En este pacto fundamental está la semilla que, al crecer, ha dado origen a toda la historia de Israel y a la obra de Jesucristo. Entonces, el capítulo 12 de Génesis comienza recordando lo que Dios le había dicho a Abraham antes de que saliera de Ur, donde al parecer, le dijo que se fuera de Ur de los Caldeos con rumbo a Canaán. Véase Génesis 11:31. De esto podemos entender que la existencia de Israel dependió de la obediencia de Abraham a Dios, cuando le ordenó que se fuera de Ur de los Caldeos, a una tierra que le iba a mostrar. Por tanto, si Abraham no hubiera obedecido a Dios, la primera venida de Cristo hubiera tomado otro rumbo. Porque de Abraham, oh Abraham, descendió María, la madre de Jesús. Mateo 1:1 en la Biblia dice: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Biblia, Dios habla hoy. Por medio de María, Jesús descendió de Abraham. Muchas veces Dios envía a persona a misiones especiales, como sucedió a Abraham. Pero aparece Satanás y trata de apagar el deseo en la persona de obedecer a Dios. De modo que debemos ser sutil en distinguir la voz de Dios y de las influencias de Satanás. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.